Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Agradezco por estar con ustedes en esta transmisión mundial de capacitación. Me entusiasma lo que el hermano Webb compartió con ustedes en cuanto a las próximas actualizaciones en nuestro curso de estudio de seminario. Este es un desarrollo histórico que elevará la preparación de la vida de los jóvenes en toda la Iglesia. Fundamentados en Jesucristo y anclados en las Escrituras, veo a los jóvenes y a las jovencitas mejor preparados para la misión, esforzándose por sus convenios del templo, más resilientes emocionalmente, más autosuficientes y mejor preparados para la universidad. Maestros de seminario, ustedes son parte de la preparación crucial para la vida de nuestros jóvenes y lo que requerirán para convertirse en discípulos de Jesucristo en este tiempo de conmoción. Espero que vean la inspiración detrás de estas lecciones y reconozcan la función que desempeñan en la preparación de sus jóvenes para lo que les depara el futuro. Oren para recibir el entendimiento y la inspiración para ver sus caminos futuros. Busquen la convicción para ser inspirados e inspírenlos para prepararse. Qué tiempo tan maravilloso de estar para enseñar seminario y qué maravillosa responsabilidad compartimos todos nosotros. Mis comentarios ahora se centrarán en los instructores de instituto, pero los principios tendrán relevancia para todos nosotros que nos esforzamos por dar oído y hacer oír las palabras de nuestros profetas. En el Antiguo Testamento, Elí aconseja al futuro profeta Samuel que responda al llamado del cielo y declare: «Habla, Jehová, que tu siervo escucha». Este patrón de conducta permitió que Samuel llegara a ser el portavoz del Señor en sus días. Parte del milagro de un profeta viviente es que tenemos un líder en quien el Señor puede confiar que lo escuchará y enseñará su palabra. El año pasado compartí 5 énfasis proféticos que el profeta y los apóstoles han estado acentuando a nuestros jóvenes adultos. 1. Conozcan su identidad divina. 2. Recurran al poder de Jesucristo en sus convenios. 3. Dejen que Dios prevalezca y sigan a su profeta. 4. Enseñen la verdad con amor. 5. Háganse cargo de su testimonio. Quizás los mensajes específicos de los que se derivan sean más importantes que las frases mismas. Mensajes que han sido dados proféticamente a los jóvenes adultos en nuestros días. Por ejemplo, uno de los mensajes base que hemos tratado de enfatizar proviene del devocional mundial para jóvenes adultos del presidente Nelson, que lleva como título «Decisiones para la eternidad». Las frases «conozcan su identidad divina» y «háganse cargo de su testimonio» provienen directamente de ese mensaje. El año pasado, los alentamos a estudiar cada uno de estos énfasis proféticos. Les pedimos que los conocieran e incorporaran en su enseñanza y su curso de estudio. Más importante aún, les invitamos a integrarlos en su manera de responder las preguntas y en su manera de ministrar a las necesidades de sus alumnos. Agradezco que tantos de ustedes hayan aceptado estas invitaciones y hayan buscado maneras de hacer oír las palabras de nuestros profetas y apóstoles para los jóvenes adultos de la Iglesia. De manera básica, se ha pedido al cuerpo docente de Instituto de Religión actualizar el programa para su curso Enseñanzas de los Profetas Vivientes, para que incluya el énfasis profético reciente para los jóvenes adultos. Pero muchos de ustedes también han reconocido cómo las palabras de los profetas vivientes pueden fortalecer y hacer resonar otros cursos basados en las Escrituras. Por ejemplo, una instructora de BYU encontró maneras para conectar el discurso Decisiones de la Eternidad y otros mensajes proféticos en el curso de religión 275, Enseñanzas y Doctrina del Libro de Mormón. Ella afirmó:
Las enseñanzas del Libro de Mormón se fortalecen con estos énfasis proféticos actuales y viceversa. Para comprender principios del Evangelio, en verdad marca la diferencia poner estos dos recursos juntos. Un coordinador de instituto en Atlanta compartió cómo pudo incorporar énfasis proféticos a su curso de Religión 250, Jesucristo y su Evangelio sempiterno. Por ejemplo, en la lección 2, Fortalecer nuestro testimonio del Cristo viviente, él pudo incorporar las frases de la identidad divina y de hacerse cargo del testimonio personal que provienen de decisiones para la eternidad del discurso del presidente Nelson. En la lección 10, seguir el ejemplo de su misión de Jesucristo, él hizo que la clase se centrara en el discurso que Dios prevalezca. Y en la lección 18, recibir el don divino de la gracia del Salvador, se centró en el discurso del presidente Nelson, el convenio sempiterno. Otros han descrito cómo el estar familiarizados profundamente en esos énfasis proféticos los ayuda a abordar de manera natural las preguntas sobre el Evangelio. Un integrante de un cuerpo docente de un instituto universitario compartió cómo un análisis en cuanto a la asistencia del templo durante una clase le permitió recurrir al discurso del presidente Nelson, el templo y el cimiento espiritual de ustedes. Él compartió lo siguiente. Al usar las palabras del presidente Nelson, el mensaje de sigan asistiendo fue claro para aquellos que tenían dificultades para encontrar gozo en su servicio en el templo. Un maestro de instituto en Panamá compartió cómo las enseñanzas del presidente Nelson y el elder Neil L. Anderson los ayudaron a responder como pacificadores en un asunto que había creado una gran división localmente. Otro instructor compartió cómo cuando se le preguntó por qué no podemos ignorar las leyes de Dios cuando las personas tienen dificultades, pudo recurrir al discurso del elder D. Todd Christofferson con el título en inglés The First Commandment First, en español, el primer mandamiento en primer lugar. Al continuar enfatizando las enseñanzas de los profetas vivientes, vemos los futuros de nuestra labor en nuestros alumnos mismos, conforme ellos se valen de los profetas, de los énfasis proféticos. En una clase de responder mis preguntas del Evangelio, un instructor de instituto describió una pregunta en cuanto a asuntos LGBTQ, en lo que los alumnos de manera inmediata hicieron referencia al mensaje del presidente Nelson de conocer su identidad divina en el discurso Decisiones para la Eternidad. Otro describió cómo los alumnos hicieron referencia al mensaje del presidente Oaks de mantenerse firmes con amor al proclamar la verdad cuando estuvieran haciendo frente a preguntas difíciles del Evangelio al hablar con sus compañeros. He recibido mis propias impresiones de cómo hacer oír los énfasis proféticos a los jóvenes adultos. El invierno pasado, enseñé en forma conjunta con el decano, Scott Esplin, en el curso Enseñanzas de los Profetas Vivientes durante un semestre. En el curso destacamos cada uno de los 5 énfasis proféticos. Al analizar esas frases con nuestros alumnos, me fue claro lo poderoso que es el consejo profético actual para los jóvenes adultos en esta etapa crucial de su vida. La clase me ayudó a refinar la manera en que enseñé esos principios y me ayudó a comprender mejor a qué partes de esos mensajes debo hacer referencia cuando los jóvenes adultos tengan preguntas. Otra impresión que recibí fue participar en la serie de talleres de instituto. Como saben, parte de nuestra iniciativa Innovar Instituto incluye la creación de talleres cortos que ayudan a atraer a las personas a instituto que quizás aún no estén asistiendo. Al trabajar con el Instituto Logan en la Universidad de Utah State y después con el Instituto de Salt Lake en la Universidad de Utah y de manera más reciente en África en el Instituto de Kinshasa en la República Democrática del Congo, desarrollamos un taller de 2 partes basando en el discurso del presidente Nelson, Decisiones para la Eternidad. La sesión de la primera semana se centra en el énfasis profético para conocer su identidad divina. La sesión de la segunda semana se centra en el énfasis profético para hacerse cargo de su testimonio. Estos son el primero y el último énfasis proféticos que les hemos pedido que se explayen.
Después de la primera sesión, invité a mis alumnos a traer a un amigo para la segunda sesión. Traer un amigo que pudiera estar teniendo dificultades con preguntas en cuanto a la fe relacionadas con su testimonio. En un taller, la asistencia casi se duplicó. Al continuar usando talleres para incrementar la relevancia y el acceso a instituto, yo haría la invitación a cada uno de los integrantes de nuestro cuerpo docente de instituto a encontrar oportunidades para desarrollar talleres que tengan como objetivo centrarse en los análisis proféticos que hemos bosquejado. Los alentará a que presenten atención especial a las enseñanzas del presidente Nelson, con un énfasis en su mensaje titulado Decisiones para la Eternidad. Desde que compartimos nuestro consejo original de amplificar el énfasis profético a los jóvenes adultos, hemos recibido consejo adicional del Señor por medio de sus siervos actuales en todo el mundo en devocionales mundiales para jóvenes adultos y en conferencia general. En su mensaje de otoño del 2023 para los jóvenes adultos, el elder Quentin L. Cook reafirmó el consejo del presidente Nelson de conocer su identidad divina. Él afirmó que parte de su desafío del joven para encontrar fe en Dios proviene de la ansiedad que siente en torno a nuestra verdadera identidad. El Cook explicó, el presidente Russell M. Nelson ha enseñado este principio de una forma poderosa. Él ha puesto énfasis en 3 denominaciones perdurables: Hijo de Dios, Hijo del Convenio y Discípulo de Jesucristo. Más adelante, en sus comentarios, el elder Cook volvió a enfatizar las frases del presidente Nelson de hacerse cargo de su propio testimonio cuando declaró: cada generación afronta circunstancias que pueden conducir a un desafío de su fe. Cada generación necesita descubrir y obtener su propio conocimiento y testimonio de Dios. En su devocional mundial a los jóvenes adultos en mayo del 2023, el presidente Dallin H. Oaks nos recordó defender la verdad con amor al hacer énfasis en los 2 grandes mandamientos. Él citó a su propio compañero en el apostolado, el elder D. Todd Christofferson. Poner el primer mandamiento en primer lugar no disminuye nuestra capacidad de guardar el segundo mandamiento. Al contrario, lo amplía y la fortalece. Nuestro amor por Dios eleva nuestra capacidad de amar a los demás de manera más completa y perfecta, porque, en esencia, nos asociamos con Dios en el cuidado de sus hijos. El presidente Oaks nos recuerda que es posible seguir amando a los demás y encontrar un terreno común sin comprometer las verdades que conocemos. En su más reciente discurso de la Conferencia General titulado Piensen de manera celestial, el presidente Nelson extendió ese mismo énfasis profético de defender la verdad, incluso cuando se nos desafiara al declarar: la opinión pública no es el árbitro de la verdad. Cuando uno de sus seres queridos ataque la verdad, piensen de manera celestial y no cuestionen su propio testimonio. Como parte de esta capacitación mundial, yo también vuelvo a hacer hincapié en mi invitación previa de estudiar y llevar a cabo los énfasis proféticos actuales a los jóvenes adultos. Como maestros de seminario e instituto, una de las maneras en que podemos decir: habla, Jehová, que tu siervo escucha, es al escuchar y estudiar cuidadosamente las palabras del Señor, como han sido reveladas por medio de sus profetas vivientes. Podemos convertirnos en un eco profético de la instrucción de los profetas ya están compartiendo con nuestros jóvenes adultos. Como parte de mi llamamiento como autoridad general, debo ser un testigo del Salvador. Otra responsabilidad que llevo consigo los 70 es la de ser un recurso para los 12 antes que a otros. Me encuentro hoy aquí en una asignación con el elder D. Todd Christofferson. En mi función como comisionado de educación, lo apoyo a él. En su función como presidente del comité ejecutivo de la mesa directiva de educación de la iglesia, y trato de ser un recurso para el elder Christofferson como parte de esa asignación.
Pero incluso cuando no estoy asignado al Elder Christofferson, trabajo para hacer oír el consejo y las enseñanzas de cada uno de los apóstoles y de manera especial las palabras del profeta de la iglesia, el profeta de la iglesia. Cuando me hallo en un entorno eclesiástico, en una conferencia de estaca o una reunión de capacitación de liderazgo, la mayoría de mis mensajes son simplemente una amplificación de las palabras de los profetas y los apóstoles. De igual manera, cuando aconsejo y ministro a los demás, recurro a las palabras de esas autoridades generales. En el caso de la educación religiosa, el profeta y los apóstoles hablan en representación del Señor a su juventud. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer y de explayar sus mensajes. Hermanos y hermanas, nuestros jóvenes adultos viven en tiempos peligrosos, pero el Señor ha preparado profetas que tienen el llamamiento y la capacidad para decir: habla, Jehová, que tu siervo escucha. Mi ruego es que también tengamos el valor, la disciplina y la fe para escuchar sus palabras, y al hacerlo, llevar el mensaje de Dios a sus hijos en toda la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendré el placer y privilegio de presentar a nuestro orador principal. El Elder D. Todd Christofferson fue llamado al quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 5 de abril del 2008. El Elder Christofferson ha tenido labores de supervisión de múltiples áreas de la Iglesia, lo que incluye sus asignaciones actuales en las áreas Utah y África Oeste. Como lo mencioné anteriormente, también tiene la asignación de presidente del Comité Ejecutivo de la Mesa Directiva de la Educación de la Iglesia. Además de cualquier asignación específica, todos los miembros de los 12 tienen el llamamiento particular de ser testigos especiales del nombre del Salvador. Observé esta distinción al ver al Elder Christofferson cuando se nos asignó visitar juntos el campus de BYU en Hawái. Se había asignado previamente al Elder Holland para que presidiera, pero debido a un asunto de último minuto, esa responsabilidad recayó en el Elder Christofferson. Él asumió la función de presidir de manera admirable, pero en una de las reuniones dijo algo que siempre ha resonado en mí. Él dijo: al fin de cuentas, no importa nuestra área o responsabilidad específica, nuestra asignación fundamental es de ser testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo. Al pronunciar estas palabras en Laie, Hawái, el Espíritu me testificó de la naturaleza sagrada del llamamiento del Elder Christofferson y cómo él honra ese llamamiento con dignidad y atención. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al Elder Christofferson. Elder Christofferson. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.